Bien amigos, estamos nuevamente con ustedes a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional. Somos Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Hace unos instantes con el ex canciller Rodríguez Mackey, ahora nos enlazamos con el doctor Alfonso Adriancén, ex ministro y analista político nacional, a quien vamos a darle la más cordial bienvenida. Doctor Alfonso Adriancén, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, Wilson, por la convocatoria. A las órdenes. Bien, al parecer el Perú no cambia, doctor Adriancén, siguen siendo los mismos de siempre, el comportamiento del enfrentamiento, de la bronca, y no hay esa empatía entre tanto derecha e izquierda que se supone en estas elecciones y en estas campañas dijeron vamos a trabajar unidos por el Perú, pero la cosa parece que no va a funcionar. ¿Cómo ve esta pequeña, el primer capítulo, diríamos, de esta nueva etapa democrática del Perú? Creo que hemos visto la expresión más pura del conflicto entre determinados poderes, ¿verdad? Grupos que tradicionalmente en los últimos años han estado en una lucha fratricida, antagónicos, polarizados, y que es muy difícil que de la noche a la mañana pues se establezca un clima de concordia. Creo que hay una ruta que inicia. Creo que lo que ha pasado en las últimas 24 horas es una escaramuza que refleja el estado de diferencia que existe entre los grupos que están en el Parlamento, pero hay un mandato popular ahí, especialmente en el Senado, que ha dejado las cosas equilibradas y tendrán que seguir negociando para sacar adelante leyes. ¿Cree usted que exista una concordia entre los lado derecho y lado izquierdo cuando hemos tenido realmente ya como una muestra amplia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? La figura en estos momentos es la de que el Perú debería tener un gabinete, pero un gabinete seleccionado. Todos dicen que sean profesionales y técnicos de primer nivel. ¿Cómo ve usted este nuevo gabinete, doctora Adriancén? Bueno, lo que hemos visto y ha confirmado son tres posiciones clave, ¿verdad? El primer ministro, el señor Galarreta, que casualmente recuerdo que en tu programa hice mención de que era la carta principal de Fuerza Popular para asumir ese cargo. Y tenemos la novedad pues de la inclusión en la Cancillería de Carlos Spa, que no es una persona que haya tenido una trayectoria diplomática, pero sí mucho acercamiento a la Embajada de Estados Unidos, lo cual refleja una intencionalidad también de tener un operador político que interprete los intereses de Estados Unidos en la región. Y la inclusión de Elmer Cuba en Ministerio de Economía y Finanzas es parte de una trayectoria ya ganada, porque recuerde usted, querido Wilson, que Elmer Cuba ha pertenecido a varios equipos de planes de gobierno previos de la señora Keiko Fujimori en anteriores elecciones. Así que justo mérito a su esfuerzo pues, de haberse permanecido cercano a la señora Fujimori. La pregunta de muchos peruanos es, ¿cumplirá la señora Keiko Fujimori atender al sur del Perú? Porque la pregunta es si la señora Keiko Fujimori, a pesar de las adversidades y de una serie de obstáculos y repudio en el sur del país, ella ha dicho bien claro que va a trabajar y no se va a olvidar del sur del Perú. ¿Cree usted que va a comenzar a darle las primeras puntadas para darle la mano al sur, sabiendo que viene el fenómeno del Niño? Va a tener que hacerlo, porque es el medio país que tiene que ganarse. Es el medio país que está esperando un Estado que actúe en las regiones. Ella ya lo ha dicho, el día que recibió las credenciales, Wilson, ella mencionó que quería tener una etapa de reconciliación, ¿no?,
convocando a las personas, a los más democráticos, a los gobiernos regionales. O sea, hay una voluntad expresada para articular toda esa fuerza que representa el sur del Perú, pese a las distancias, pese a los enconos y pese a todo este escenario conflictivo que afronta el próximo gobierno en esas regiones. Algunos sectores también sostienen que la pacificación política pasa necesariamente, doctora Andreasen, por la liberación, excarcelación o indulto del expresidente Pedro Castillo. Esto también está ahorita como que, bueno, ¿me das o no me das lo que le estoy pidiendo? ¿Cree que podría realizarse este indulto a Pedro Castillo? Me parece que las fuerzas políticas opositoras al próximo gobierno van a intentar volver a poner sobre el tapete el proceso de gracia presidencial e indulto, que ya ha sido desclasificado por el Ministerio de Justicia porque no cumplía con los requisitos. Entonces vamos a tener seguramente en el tema Castillo un nuevo punto de tira y afloje. Más viable veo lo que acaba de decir el señor Spa hace unas cuantas horas, diciendo de que el trámite del salvoconducto de Betsy Chávez va a seguir los cursos regulares. Quiere decir que no sería muy raro de que la señora Chávez, la ex premier, salga con rumbo a México como tenía que haber salido hace algunos meses. Ahora, por ahí se habla mucho se está comentando de que no hay una posibilidad legal de poder enfrentar al crimen organizado directamente, porque la ley pro crimen, hay ley por aquí, leyes por todo lado, doctora Andreasen, que están protegiendo a organizaciones criminales, a sicarios, a grupos de corrupción, proveedores de corrupción a nivel de todo el Estado. Podría esto de aquí tomarse con pinzas, obviamente, pero ejecutarla va a ser un poco difícil, o vamos a tener que, bueno, valga la redundancia, esperar nuevamente la paciencia de estos señores que están a cargo de estas nuevas leyes para poder ya detener, frenar todo ese tipo de violencia. Wilson, mañana la señora Fujimori va a pedir delegación de facultades para algunas leyes que considera el nuevo gobierno claves para hacer frente al tema de la inseguridad ciudadana. Me parece que muchas de ellas pasan por endurecer medidas y no tienen que ver con otras, sino más bien continuar la lógica de algunas leyes que ya dio el Parlamento anterior. Entonces nos vamos a enfrentar a una situación en la cual la mitad de las cámaras, ¿no?, prácticamente, no van a ver bien esta lógica de incrementar la actividad represora. Me parece más bien de que se va a tener que negociar seguramente esa delegación de facultades y aterrizar en elementos que por lo menos hay un consenso, porque son posiciones diametralmente opuestas de cómo enfrentar el problema. Lo necesario sería darle el espacio al gobierno para que pueda desarrollar su propuesta y si esta no resulta, hacer las correcciones, pero darle la oportunidad me parece que sí sería importante porque ellos tienen una lógica de actuación que ya se ha ido esbozando en algunos comentarios de algunos parlamentarios ya en funciones respecto a cómo tiene que actuarse, un poco imitando los sistemas de mayor cuidado y fortalecimiento de la inteligencia policial para atender el tema del crimen. Claro, ahora, doctor Andreasen, y usted y yo hemos conversado muchas veces sobre el tema del comportamiento tanto de la Fiscalía de la Nación como del Poder Judicial y otros entes que están muy relacionados con estos tipos de trabajo de la justicia y la verdad, pero los miembros de la Junta Nacional de Justicia en esta oportunidad que van a tener que comenzar a seleccionar nuevos jueces, nuevos fiscales, debido a que en estos últimos 5 años fueron señalados como los causantes de la mala elección, de la mala selección y de que todo ha sido pues
en base a tarjetazo, en base de favoritismo o de acuerdos entre ellos para que la delincuencia siga operando, no solamente la violencia, sino la que es la corrupción en los estamentos del Estado. Sí, es muy probable también que estos organismos que se han venido, digamos, manifestando de alguna manera proclives al anterior Congreso, quieran mantener esa situación y esa relación, pero la realidad parlamentaria es que ese Senado, a pesar de que ayer ha ganado la lista por una mayoría ínfima, ¿no es cierto?, porque un voto desertó, digámoslo así elegantemente, no va a poder alcanzar mayorías calificadas del Senado para ratificar los grandes acuerdos que el país necesita. Entonces, se va a hacer necesario un reacomodo de fortalezas y seguramente la actuación de estos organismos autónomos, como la Junta Nacional de Justicia, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría, van a cambiar su posición y van a ponerse un poco menos parcializados. Me parece que eso es lo que se necesita también. Pero doctora Delcens, hemos sido testigos de tantas cosas. Por ejemplo, hace poco nomás el Tribunal Constitucional ha dicho bien claro, Cerrón ya puede estar tranquilo y puede pasar por la calle. Y durante 4 o 5 años, pues el señor ha hecho lo que ha dado la gana. Claro, ese lamentablemente son los mensajes de impunidad que ha dejado el anterior régimen y que existe pues la duda de cierto sector, de un importante sector del país, de que se van a seguir repitiendo en el siguiente periodo. Pero esa será pues la prueba de fuego que tendrá que cumplir la nueva presidenta. Tendrá que demostrarnos de que ella no está, digamos, en la posibilidad gobernante de asumir este tipo de arbitrariedades y que la justicia llegue a todos por igual. Doctora realmente el Perú me da la impresión que se volvió a equivocar en elegir diputados y en algunos casos senadores. No es porque tengamos ese afán de subestimar o de descalificar a los personajes que son ahora los legisladores que van a estar pues 5 años ahí en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero yo he visto con mucha atención, pero también con mucha frustración, que no hay la preparación política y el conocimiento político de las necesidades, de las cosas que pasan en nuestro país a nivel nacional. No tienen el conocimiento claro de cómo poder sacar adelante al Perú, doctora Araché. ¿Por qué está pasando y continúa esta historia nuevamente ahora con otro nombre? Volvemos al punto inicial. Hemos perdido espacio para el consenso. Es decir, somos más felices poniéndonos en desacuerdo que en acuerdo, cuando deberíamos tener un espacio de centro que pudiera procesar esto y que pudiera retroalimentar también una burocracia eficiente que procese los temas propios del Estado y la gestión pública. Entonces, son retos, pues. Yo siempre quiero ser un poco más optimista y pensar de que se van a hallar mecanismos para convocar. La señora presidenta electa lo ha dicho, que se va a abrir el abanico a los técnicos más especializados. Ojalá, dudo mucho que gente de izquierda quiera participar, pero por lo menos que haya pues un centro derecha o un centro que participe y que equipare un poco la visión. ¿Cree usted que el Perú podría tener una luz de esperanza en lo que se refiere al tema de desarrollo económico? Porque ya se avecina este niño y no hay como un país, un gobierno que previene y comienza a trabajar en base a lo que podría suceder en el futuro, porque queda poco tiempo y las cosas, al parecer, doctora Andreasen, y lo estoy viendo claro, es que la oposición se va a poner no interesándole en lo que le pasa al país. Ese escenario es una posibilidad para mí, pero creo que
tendremos que estar muy atentos cómo actúan las cámaras en cuanto a la delegación de facultades, y también tendremos que estar muy atentos, doblemente atentos, en cómo el gobierno ejecuta los gastos de ese dinero que va a llegar para la defensa del tema climático con el fenómeno del Niño, porque lo que ocurre muchas veces es que se pide dinero, se crean condiciones especiales para un gasto acelerado del sector público y se malgasta. Entonces hay que estar prevenidos, hay que hacerle frente. Yo creo que ningún peruano en salud mental podría pensar de que vamos a irnos al fracaso en la contención del fenómeno del niño, sino que hay que hacerle frente. Es más, se anuncia un mega niño, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso, porque ahí sí se va a debilitar nuestra economía y nuestra capacidad de respuesta. Entonces tenemos que salir bien librados del tema. Son 6 meses aproximadamente en que el embate se va a sentir, y entonces tenemos que estar con la lógica de cumplir. Y otra cosa, doctor, porque le van a tener que delegar responsabilidades tanto a las autoridades locales como regionales por el dinero y por las acciones inmediatas que tienen que coordinar también con las entidades públicas del Estado, como son los ministerios. Ojalá que exista ese tipo de relación, armonía, pero lo que más nos importa ahorita es que hay que ponerse a trabajar inmediatamente, doctor. Sí. Eso es capacidad de gestión, y yo creo que la señora Fujimori lo primero que ha dicho en su mensaje es que ella va a poner a la gente con capacidad de ejecución en los cargos que son importantes. Así que si ella se equivoca en eso, entonces ahí vamos a estar lamentándonos. Ojalá no lo haga. ¿Cree usted, para finalizar esta interesante conversación, doctor Algancén, cree usted que el mensaje va a ser alentador para el día de mañana para los peruanos, pero no tanto para los de la izquierda, porque los de la izquierda están buscando siempre la equivocación? No, yo creo que el mensaje va a ser un código a descifrar en las siguientes horas, porque muchas veces el lenguaje que se utiliza en estos discursos pues tiende a ser algo ecléctico, ¿no? Te dicen un poco de una cosa y un poco de otra. Pero los énfasis ya creo que están conocidos. Hay una voluntad de descentralizar, de convertir a los ministros, viceministros, directores en gente que recorre el país y no esté tan sentados en sus escritorios en Lima, ¿no? Hay una voluntad también por colectar a un equipo técnico que desarrolle y ejecute políticas de gestión, ¿no es cierto? Y hay una especial atención en el tema de la inclusión social económica, ¿no? O sea, esta visión del Estado paternalista no, sino una visión más por desarrollar potencialidades económicas que tienen que ver justamente con las políticas de creación de empleo. Pero estas cosas son discursos, o sea, hay que ver cómo en la práctica operan, ¿no? Porque si usted y yo tenemos algo de memoria, recordaremos que el fujitismo principalmente se caracterizó por tener una política asistencialista, ¿no? Muy acentrada, que seguramente en algunos lugares del país están añorando. Entonces, hay que ver, cuidar cómo se va desarrollando el tema y no perder la esperanza, ¿no? Que las cosas mejoren. Bien, doctora Algancén, como siempre, un gusto conversar con usted y gracias por atendernos y compartir sus análisis con nuestros amigos televidentes de Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Gracias, doctora Algancén. Gracias, Wilson, y un saludo muy patriótico para todos en estas fiestas patrias. Bendiciones. De igual modo, también para usted, doctor Alfonso Algancén, exministro y analista político nacional.